iniciar. Ya en esta oportunidad nosotros vamos a estar viendo el tema de la escaleta. La idea es que nosotros ya comencemos a abarcar los documentos que vamos a redactar precisamente para comenzar la planeación del rodaje, de la narrativa, etcétera. Entonces, hasta el momento, nosotros ya abarcamos lo que sería la idea, los personajes, la sinopsis. Entonces, ahora vamos a abarcar ese primer documento esencial para nosotros comenzar a abarcar lo que serían los guiones. Entonces vamos a ver lo que es la escaleta y posteriormente, ya después de comprender la escaleta, abarcamos el guión literario. Entonces, esta escaleta, o como ustedes pueden ver aquí, que se llama también Step Outline, pero pues generalmente es la escaleta, es un documento que pues básicamente nos va a ayudar a ver de una manera muchísimo más rápida la estructura de la historia para realizar el guión. Entonces, vamos a ver qué tipos de escaletas hay y pues también algunos ejemplos. Entonces, como les venía comentando, esa escaleta, ese documento, pues en resumen es una lista de las secuencias o acciones de una historia, es decir, es como si fuera el índice de ese contenido que nosotros vamos a abarcar. Esa escaleta, pues también existe en radio, en televisión, pero en cine, pues viene siendo un poco diferente. En cine, eh, esa escaleta nos va a servir a nosotros, pues, para ver esa estructura argumental, ¿sí? Para realizar, digamos que de una manera más sencilla el guión literario, técnico, para, digamos que saber a simple vista cuándo se producen los puntos de giro, si los actos están bien repartidos. Entonces, digamos que cuando nosotros acá planteamos esa estructura de cine, nos enfocamos también a lo que serían, pues, cortometrajes, webseries, etcétera. Que eso a nosotros también nos va a servir muchísimo, no solamente en la parte de cine, en el momento de hacer pues películas, sino que también en el momento en el que hagamos web series o filminutos y demás, nos va a ayudar muchísimo esa escaleta, también desde la parte empresarial. Hernando Rivera, profe, la escaleta es lo mismo que el storyboard. No, no es lo mismo, es diferente. Eso ahorita les respondo un poquito más enfocándonos en esa pregunta, porque el storyboard lo vamos a ver más adelante en otra sesión. Pero pues el storyboard es distinto a la escaleta. La escaleta es el primer paso para abarcar todo el resto de guiones, guión literario, el guión técnico, el guión de producción, ya con lo que serían los guiones de producción, literario, técnico, nosotros vamos a pasar a hacer el storyboard. ¿Listo? Entonces, la escaleta es lo primero y después de los guiones sí va el storyboard, que es en lo que sí vamos a profundizar después. Entonces, en televisión, a nosotros pues nos va a servir, pues tanto en radio como en televisión, esa escaleta se utiliza para saber exactamente cuáles son los bloques del programa. Entonces, por ejemplo, ya es lo que nosotros también llamamos en televisión lo que sería la parrilla. Entonces, los bloques del programa, los horarios, cuando viene una publicidad, en el caso de la radio, cuando viene una cuña, etcétera. En cine sí es un poquito más, pues para abarcar esa estructura argumental. Esta misma escaleta, como les venía comentando, también nos va a ayudar muchísimo para el tema de las webseries, cortometrajes, que actualmente se están utilizando muchísimo también en la parte empresarial para generar nuevos contenidos. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Espérenme, les voy a dejar de compartir un momentito. Este ejemplo que les voy a mostrar es de una de las redes sociales de Constructora Bolívar. Constructora Bolívar, pues claramente, pues valga la redundancia, es una constructora, ¿no? Que está abarcando todo el tema de venta de proyectos, apartamentos, casas, etcétera. Y ellos lo que están haciendo, ya les voy a volver a compartir, aquí pueden ver, esta es de Instagram, y ellos lo que están abarcando es unos nuevos contenidos digitales, que es un tipo de web serie en la que ellos dan como a modo de historia, de una narrativa, de la experiencia de lo que sería una cliente, la compra de un proyecto y lo abarcan por capítulos, precisamente porque es una web serie. Entonces, aquí ustedes pueden ver los diferentes capítulos, capítulo 2 con sus títulos, 3 4 5 y pues claramente para todos estos contenidos ellos van a tener guiones, van a tener escaletas, etcétera. Entonces, esto es para que ustedes comprendan también un poquito más
que esto no es necesariamente solamente para cine, sino que también nos va a ayudar en el momento en el que nosotros trabajemos con empresas que requieran en su momento hacer diferentes contenidos precisamente para generar visibilidad o para generar de pronto una comunicación más efectiva y asertiva en torno a sus procesos, etcétera. Entonces, en cada uno de estos capítulos, ellos lo que hacen es hacer referencia a las preguntas más frecuentes en torno a la compra de inmuebles, ¿no? De apartamentos, de proyectos, etcétera, y responden a esas dudas a partir de esas webseries. Ese era como el ejemplo que les quería mostrar en torno a esto. Entonces, ya volviendo aquí al tema, em, entonces esa escaleta, pues como les comentaba, no se utiliza solamente para cine, sino pues en general para cualquier narrativa, sea en radio, televisión, cine, etcétera. Entonces aquí, pues cualquier escritor, digamos que de cualquier género, pues va a utilizar una escaleta, sin importar cuál sea el contenido. También se utiliza en novela, en dramaturgia, etcétera. En cualquier narrativa, mejor dicho, nosotros podemos abarcar esa escaleta. Pero entonces vamos a enfocarnos también a contenidos audiovisuales en general, así no sean netamente cuñas radiales o comerciales televisivos o cine, sino comprendiendo absolutamente todos los contenidos. Entonces, la escaleta, como ya les he comentado en un inicio, pues se trata de una lista de escenas, ¿no? Entonces, es el paso intermedio entre una sinopsis argumental, el guión literario y el técnico. Lo ideal es que dentro de la sinopsis que nosotros ya vimos, pues tengamos esa sinopsis argumental de la idea muy general que nosotros tenemos en torno a la narrativa. Vamos a abarcar la escaleta o step outline, como lo quieran llamar, que es donde ya nosotros vamos a abarcar esa lista de escenas que nos van a, digamos que, proporcionar mayor información de los puntos de giro, de esa narrativa, la estructura narrativa en general. Es decir, que esta escaleta vendría siendo una profundización de esta sinopsis argumental, mucho más detallada en puntos de giro. Cuando ya tengamos esta sinopsis, posteriormente la escaleta, vamos ahí sí a pasar al guión literario. ¿Listo? Esta escaleta, pues nosotros la podemos poner con encabezado de la secuencia o sin el encabezado de la secuencia. Entonces, normalmente aquí nosotros vamos a contar con un ayudante de dirección que es quien realiza generalmente esa escaleta. Entonces, estos ayudantes generalmente sí colocan el encabezado, lo ideal sería colocarlo, porque pues es lo que a nosotros nos interesa saber en determinados momentos sobre decorados, localizaciones, etcétera, que se mantienen en la historia, porque esa es una guía. Recuerden que la idea de la escaleta es nosotros no tener que mirar el guión completo para revisar cuál es la locación, el tiempo en el que se debe realizar, sino que la escaleta nos permite revisar de una vez de una manera súper rápida cuál es esa locación, ese momento, esa acción que se va a llevar a cabo en ese determinado momento. Entonces, a nosotros como guionistas, en nuestro papel de guionistas, lo que nos interesa es saber cómo avanza la historia. Entonces, para nosotros no viene siendo significativo si colocan el encabezado o no, porque a la final esta parte de locación, interior, exterior, día, noche, mañana, pues va mucho más para la producción, para el mismo ayudante, pero como nosotros como guionistas vamos a ver como tal es la parte narrativa y esa organización y estructura narrativa, pues esto no tiene como mayor relevancia a menos de que el día, noche, tarde, mañana tenga alguna relevancia dentro de esa narrativa, ¿listo? Entonces, al final, pues la escaleta es un documento de trabajo interno también para ese guionista. Esa escaleta por lo general no se comparte, sino que nos sirve antes de ponernos a escribir el guión literario. Por eso hablamos de que es un documento interno. Por lo general no va a salir a la luz en ninguna producción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros una escaleta de guión? Entonces, lo que nosotros haríamos aquí sería ir enumerando, digamos que cada paso que hace avanzar la historia, ya con un resumen breve del acontecimiento en general. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tomar esta película En busca de la felicidad, que yo creo que la mayoría de ustedes, si no es que todos ya la han visto, porque es una película bien popular. Vamos a tomar en cuenta este ejemplo. em,
pues para apropiarnos de lo que es la escaleta y cómo se hace. Entonces, aquí uno de los factores claves es tener en cuenta, primero, cada punto es consecuencia del anterior. Se resume cada suceso apenas dando una idea y se identifican los tres actos. Entonces, aquí vamos a ver precisamente, esto es lo que sería una breve escaleta del principio de esta película. Esta película desde el inicio, en las primeras escenas, va a mostrar una idea de lo que se va a tratar toda la película. Y si ustedes ponen muchísima atención, se van a dar cuenta que ahí en esas primeras escenas que vamos a ver, aproximadamente los primeros 9, 10 minutos de esta película, ese contenido, nos van a dar detalle del inicio, el desarrollo e incluso el final de esa película. Lo que pasa es que ya uno lo entiende hasta después de que la ve completamente y comienza a recoger los planting y los payoff de los que ya hemos hablado. Pero entonces, aquí lo que vamos a hacer precisamente es ver cada una de estas escenas y apropiarnos de lo que sería esta parte de la escaleta. ¿Listo? Entonces, en este primer video, ¿qué vamos a ver? Cuando Chris, que es el protagonista, y su hijo caminan hacia el jardín de niños y hablan de la compra de su regalo de cumpleaños. ¿Listo? Chris se presenta en off y habla de su rol de padre. Acá recuerden que nosotros abarcamos que cada punto es consecuencia del anterior. Si Chris no va con su hijo hacia el jardín de niños y si no están hablando de su regalo de cumpleaños, él no empezaría a hablar de su rol de padre, ¿sí? Si no se muestra esta escena en la que él le da como importancia a llevarlo a él al jardín, pues no se daría pie a su rol de padre, que también viene siendo algo muy importante para él dentro de su narrativa. Acá recuerden que también abarcamos, se resume cada suceso apenas dando una idea. Aquí no se está profundizando absolutamente nada, solamente lo que se abarca en esa escena. Y por último, en esta escena vemos, Chris espera el bus y habla de su inversión fallida, unos artefactos médicos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. Ay, bueno, espérenme. Bueno, ese video lo quitaron, pero entonces básicamente esa era la idea. Después vuelvo a buscar uno similar para que ustedes lo puedan ver. Ya posteriormente, nosotros vemos, Chris discute con su esposa sobre responsabilidades y gastos. Recuerden que en el punto anterior ya hemos hablado de que él tuvo una inversión fallida, ¿no? Con unos artefactos médicos. Si él no hubiera tenido esa inversión fallida en esos artefactos, pues él no tendría discusiones con su esposa sobre responsabilidades y gastos, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros ya vendríamos abarcando justamente esas consecuencias de los puntos anteriores. Y ahora nos dicen, Chris reflexiona sobre la felicidad y ve una oportunidad de mejorar trabajando en la bolsa. Entonces, él no tendría esa oportunidad de mejorar trabajando en la bolsa si no tuviera sus problemas con la inversión fallida y las discusiones con su esposa, ni mucho menos reflexionaría sobre la felicidad si no supiéramos que su hijo es importante para él. Y cuando abarcamos la identificación de los tres actos, vamos a abarcar el inicio desde su propio contexto, como él pues está pendiente de su hijo, habla de su rol de padre. Vamos a ver el desarrollo, porque durante el desarrollo de esta película se habla mucho del tema de su inversión fallida, sus deudas, cómo comienza a pasar por diferentes conflictos internos y externos a lo largo de la película, precisamente porque no tiene dinero, es que su esposa lo deja, etcétera. Y finalmente, ya abarcando el final de esa película, hay un momento en el que él ve esa oportunidad de mejorar trabajando en la bolsa, cuando ve que un hombre tiene un carro muy bonito y le pregunta él cómo hizo para tener ese carro. Y el tipo le dice que trabajaba en la bolsa. ¿Listo? Entonces, ese vendría siendo también un planting que a nosotros nos ponen al inicio de la película para saber cuál es esa oportunidad de mejorar. Claramente, en el momento en el que nosotros no hemos visto esa narrativa, pues no vamos a caer en cuenta de que esa es la oportunidad que él necesita, un trabajo en la bolsa. Pero entonces, vamos a ver si este sí está. No, tampoco. Creo que fue que cerraron el canal ese canal de YouTube, pero los voy a volver a buscar y se los cuelgo. Ese vendría siendo un ejemplo pequeñito de lo que sería una escaleta. ¿Listo? Y esa es la idea. Estos son los factores claves precisamente de esa escaleta. Entonces, en cada uno de esos puntos, pues sucede algo que hace avanzar la historia. ¿Listo? Bueno,
Este es el segundo ejemplo en este punto que vemos acá en esta diapositiva. Este es otro ejemplo que nosotros vamos también a tener en cuenta. Y acá vamos a ver más una plantilla con el encabezado y sin el encabezado. Entonces, esta es otra película, Big Fish, que pues también es muy popular. Si ustedes igual no la vieron, pues no vamos a hablar como tal de la narrativa, sino de la plantilla en general. Pues, de esta narrativa. Esta es una película de Tim Burton del 2003. Entonces vamos a ver primero un ejemplo sin encabezados de esa secuencia. Entonces, esta es una escaleta muy breve de una página. La idea es que de eso se trate la escaleta, que sea supremamente breve. Entonces, fíjense que en este caso ni siquiera es como la escaleta que vimos hasta hace un momento, sino que esta se divide ya en los tres actos, pero estipulándolos como tal. Recuerden que ahorita en este ejemplo que vimos, sí están las acciones, pero no tenemos una categorización. En este caso, en este ejemplo, ustedes sí pueden ver que se están dividiendo por títulos los tres actos, ¿no? Primer acto, segundo acto, tercer acto. Entonces, esa también es una posibilidad que nosotros podemos abarcar dentro de la escaleta para tener incluso mayor organización. Acá también lo que ellos hacen es que colocan las iniciales de los personajes que van en esa acción y acá colocan las convenciones. Entonces W es Will, la E Edward, etcétera, y asimismo en cada una de estas acciones colocan entre paréntesis los personajes que intervienen en este pedacito de la narrativa, pero es relativamente breve. ¿Listo? Ahora vamos a abarcar el siguiente ejemplo con encabezados de secuencias. Entonces, acá ya ustedes pueden ver que se agrupan por secuencias dramáticas, por número de páginas. Entonces, esta ya se trata de una escaleta hecha tras la primera versión del guión, generalmente. Eh, Muchas veces lo que se hace es que el que les acabé de mostrar es sin encabezado, viene siendo como la primera escaleta, y muchas veces lo que le gusta hacer a los ayudantes o a los mismos directores es que después de que tienen el guión literario, se hace una nueva escaleta ya mucho más profundizada, mucho más clara, con los encabezados. Entonces acaban las secuencias, las páginas del guión literario en la que se encuentra esta acción, colocan como un pequeño título que dé mayor indicación de lo que se trata esta acción. Se pueden poner en recuadros los más importantes o en los que se necesiten mayores recursos, etcétera. Entonces, acá pueden ver ustedes que esta es un poquito más larga, 4 páginas, pero claramente viene siendo muchísimo, muchísimo más corto a lo que viene siendo el guión literario. ¿Listo? Ese viene siendo ese otro ejemplo. Ahora, vamos a ver un ejemplo de escaleta de una serie de televisión. Entonces, aquí la principal diferencia de las series digamos que de ficción o de películas o web series, ya con respecto a a las películas también, es que pues todas estas primeras tienen un tiempo establecido, pero digamos que tienen esa posibilidad también de improvisar, tienen esa posibilidad de cambiar secuencias, de cambiar narrativas, de cambiar estructuras, mientras que en televisión ya existe un tiempo establecido y un presupuesto también establecido. No hay mayor posibilidad de hacer cambios en las estructuras, no se pueden hacer cambios en los tiempos, como tal vez una película que pueda pasar en determinado momento de, no sé, 1 hora y media, 2 horas, por poner un ejemplo, sino que en televisión y en radio todo el tiempo ya está medido, no se puede hacer un minuto menos, un minuto más, porque si se llega a coger un minuto más, pues es un minuto de publicidad que se puede llegar a coger dentro de la parrilla y pues eso se traduce en pérdida de dinero. Entonces, lo ideal es que siempre tengamos en cuenta que generalmente esa estructura ya viene definida con un número de tramas por capítulo, un número de decorados. No se pueden salir de esos límites precisamente por el tema del presupuesto y de los tiempos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un capítulo de la serie Isabel, que es una serie de Diagonal TV, y acá ustedes pueden ver precisamente que está por tramas, por escenas, por días, pero va una escaleta por capítulo, es decir, no va como en general la escaleta de toda la novela o de toda la serie, sino que va por capítulos.
Acá ya abarcan las convenciones por colores, digamos, las acciones, los días, la fecha, como tal, el encabezado, ¿no? La locación, si es interior, si es noche, todo un poco más profundo y mucho más estructurado, precisamente porque esto no tiene cambios. E igual a lo último, exactamente igual como en el ejemplo que les acabo de mostrar de Big Fish, aquí colocan las convenciones por colores según el personaje. Entonces, por ejemplo, Juana y Felipe, pues uno ya sabe que son los que van en morado. Portugal, pues los que van en anaranjado, etcétera. ¿Listo? Ahora vamos a abarcar aquí lo que sería un ejemplo de escaleta en un cortometraje, que esto también iría muy enfocado a lo que sería el tema de cine, digamos que abarca una estructura supremamente similar. Entonces, en este caso, vamos a ver este ejemplo de un cortometraje que se llama En la próxima parada, que pues fue dirigida por Luis Francisco Pérez, ellos son españoles, y pues vamos a ver básicamente esa versión de la escaleta, este cortometraje. Ese cortometraje tuvo varias selecciones en, en varios continentes, en diferentes concursos. Estuvo también en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de México en Guadalajara. Entonces fue bien reconocido precisamente por esa narrativa. Tuvo algunos premios tanto en España como en el extranjero. Entonces vamos a ir viendo el cortometraje y revisando al mismo tiempo la escaleta de este cortometraje. Entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a poner acá el video. Se coloca básicamente la información que genera un cambio o que es algo relevante en la narrativa que nosotros estamos abarcando. Dentro de cada una de estas ideas se abarcaban otra cantidad de ideas, pasaban pues diferentes acciones, diferentes acontecimientos, cambiaban los planos, etcétera, pero simplemente pues se redacta la idea general de lo que pasa en ese momento y así nosotros tenemos una idea amplia de lo que abarca esa narrativa. Nosotros simplemente leyéndola así por encima ya sabemos qué es lo que sucede, como sin mayor profundización y pues también pues vemos el encabezado, ¿no? Que ya habíamos visto, la locación, si es exterior, interior, si es día, noche, tarde, etcétera. Y pues asimismo nosotros vamos a tener eh, pues esa facilidad de tener al alcance las herramientas o los recursos que nosotros necesitemos. Esta escaleta pues va a estar en continuo cambio precisamente porque nosotros a lo largo de ese proceso entre guión literario, guión técnico, plan de rodaje, el mismo rodaje, van a existir varios cambios, sobre todo en lo que sería pues web series, cine, etcétera, porque en televisión no pasa mucho, pero esos cambios, si por ejemplo en el guión literario llega a existir un cambio, pues claramente ese cambio también se debe colocar en la escaleta y pues asimismo pues tener un documento final, ¿no? Entonces, a lo largo de este proceso, cualquier cambio también va a ir modificando la escaleta, aunque este sea uno de los primeros documentos que nosotros vayamos a abarcar. Aquí también vamos a ver lo que sería el guión literario a partir de la escaleta que ya nosotros hemos, pues claramente realizado, ¿no? Entonces, en este guión literario, nosotros vamos a abarcar otro documento que pues contiene ya la historia pensada para ser ya narrada en imágenes, en sonido, es decir, todo el contexto audiovisual, ¿no? Y pues este vendría siendo ese segundo paso para realizar ese contenido. Entonces, en el guión literario, nosotros ya ahora sí vamos a detallar las acciones, los diálogos de los personajes, los vamos a acompañar ya con descripciones generales de los escenarios, las acotaciones para los actores, y ahorita pues vamos a ver cuáles son todos estos términos.
Entonces, aquí la historia se describe ya de manera que resulte visible y se comprenda a profundidad, pero sin dar indicaciones técnicas para la realización de ese contenido, porque esa parte pues ya corresponde al guión técnico que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí la principal diferencia es que el guión literario, pues lo escribe el guionista y el guión técnico lo escribe el director, aunque pues digamos que ya en proyectos más pequeños, pues lo suele realizar la misma persona. Entonces, el guionista se va a encargar precisamente de la escaleta para realizar posteriormente el guión literario. ¿Listo? Esos guiones literarios se dividen en lo que serían secuencias o escenas, entonces ya esos tienen un formato mucho más propio que pues permite precisamente que el director, los actores y pues todo el equipo técnico puedan leerlo fácilmente y saber cómo y dónde se desarrolla esa historia. Entonces, acá digamos que un consejo o una de las cosas que se hace generalmente es que al equipo técnico pues se le da el guión técnico y la escaleta y generalmente el guión literario pues se lo quedan los actores, el director, pues digamos que a los que van mucho más enfocados en la narrativa. Sin embargo, hay momentos en los que también el equipo técnico o de producción llega a necesitar el guión literario para entender un poco también por qué se llega en determinado momento a llevar a cabo un plano, un ángulo, que eso también lo vamos a ver en la siguiente clase de planos y secuencias, por toda la parte del significado que acontece en eso en la narrativa, ¿listo? Pero generalmente pues el guión literario va a directores, guionistas, a los actores, etcétera, todos los enfocados en la narrativa netamente. Entonces, aquí también eso quiere decir que cuando nosotros cambiemos de escenario o si hay una elipsis temporal dentro de un mismo escenario, pues vamos a cambiar de escena. Entonces, aquí lo primero que nosotros debemos saber es que dentro de este formato, este documento de guión literario, yo les voy a mostrar una plantilla básica con, digamos que algunos apuntes básicos, pero el guión literario no tiene como tal una estructura consolidada, unificada, o sea que sea obligatorio seguir esa estructura. Siempre se puede cambiar a las necesidades de la producción. Sin embargo, pues esta que les voy a mostrar es la básica, es como la más recomendable, sobre todo cuando nosotros vamos apenas a iniciar a hacer contenidos audiovisuales. Entonces, uno de los primeros factores clave viene siendo la fuente. En esta plantilla que yo les voy a mostrar, la fuente siempre va a ser Courier New a tamaño 12. Esto porque pues gracias a ese estándar de fuente y tamaño de la fuente, una página de guión literario suele corresponder aproximadamente a un minuto de ese contenido audiovisual en la pantalla. Entonces, de esa manera, nosotros también podemos llegar a tener un aproximado del tiempo que va llevando ese contenido audiovisual. Entonces, aquí vamos a ver también cuáles son los elementos de un guión literario, ¿no? Entonces, acá vemos precisamente lo que sería el encabezado de secuencia, que pues ese se escribe en mayúscula y pues describe si es interior o exterior, el nombre del decorado, si es noche, si es día, y pues también podría incluir lo que es el atardecer, amanecer, etcétera, si es que afecta en la narrativa. Si en la narrativa no afecta absolutamente nada, que sea, no sé, el amanecer o las 9 de la mañana específicamente, pues no hay necesidad de profundizarlo. Entonces, también nosotros tenemos lo que sería la acción. Entonces, la acción va a describir de una manera supremamente breve el decorado y pues las acciones que van teniendo lugar ahí. Entonces, esto siempre nosotros lo vamos a redactar en presente y en tercera persona. Eso es muy importante. En un guión, las cosas no pueden suceder ni en pasado ni en futuro, porque eso puede llegar a dar a confusiones dentro de la narrativa. Entonces, solamente nos dedicamos a escribir lo que vemos y siempre en tiempo presente. Otra cosa importante es que pues el estilo debe ser sencillo, digamos que sin mayores tecnicismos, sin mayores recursos literarios como tipo novela, porque pues esto es simplemente para tener una guía de la narrativa, ¿no? Y pues de los diálogos de los actores. En el momento en el que nosotros vayamos a abarcar, por ejemplo, pasado, pues lo vamos a estipular con el llamado flashback en el caso de que sea un recuerdo y demás. Pero pues siempre vamos a escribir en presente, eso nosotros no se nos puede olvidar en ningún momento.
Dentro de esa estructura, digamos que de redacción, pues cada guionista desarrolla su propio estilo a la hora de escribir las acciones, ¿no? Digamos que algunos se permiten unas descripciones mucho más largas, otros son un poquito más que van al grano, pero pues básicamente se recomienda que no se utilicen tecnicismos, que no se utilicen muchos conceptos literarios, como que sea ya casi una novela, el guión literario, sino que pues, digamos, las acciones, los encabezados sean lo más sencillos posibles, ¿listo? Aquí nosotros también lo que vamos a abarcar dentro del diálogo sería pues precisamente la posición centrada, ¿no? En el texto, en el formato de la plantilla. Ese diálogo se distingue precisamente por eso, esa posición centrada para diferenciarlo de la acción. Entonces, primero se indica el nombre del personaje en mayúsculas y debajo, a continuación, pues escribe el diálogo precisamente que va a llevar a cabo ese personaje. Si un personaje habla y luego, no sé, describimos la acción y luego vuelve a hablar el mismo personaje, entonces lo vamos a indicar poniendo al lado entre paréntesis este, esta acotación. ¿Listo? Que eso quiere decir que continúa hablando. Eso ya ahorita lo vamos a ver también en el ejemplo. Del continúa hablando con estas letras, pues recuerden que nosotros lo colocamos si un personaje habla, si se describe una acción y luego vuelve a hablar el mismo personaje, es decir, que después de la acción ya no se estaría colocando nuevamente el nombre del personaje, sino que simplemente se coloca el con, ¿listo? Para que se sepa que se está abarcando precisamente una continuidad en el diálogo. Aquí nosotros también lo que podemos ver son las diferencias entre el voice en off y el voice over, que también es importante que nosotros lo estipulemos o digamos que lo detallemos en ese guión literario. Entonces, cuando sea un diálogo de alguien que no vemos, ¿sí? Pero que el personaje en pantalla sí lo escucha igual que nosotros, pues vamos a indicar entre paréntesis que es una voz en off. Entonces aquí, por ejemplo, cuando una persona habla desde otra habitación, o sea, en la narrativa, ¿no? Que habla desde otra habitación, es decir, que la persona forma parte de la historia, así no se ve en pantalla, es una voz en off. Pero digamos que si se trata de una voz en off de un narrador ajeno a la historia, precisamente cuando son narradores, o sea que no son actores, no son personajes dentro de esa narrativa, sino que son narradores o cualquier voz en off ajeno a la historia, lo vamos a indicar como un voice over, es decir, en el guión lo vamos a colocar como una V y una O entre paréntesis. Eso es lo que nos indica que es un voice over. Bueno, aquí también nosotros abarcaríamos la parte de las acotaciones. Entonces, en esas acotaciones, digamos que no conviene muchas veces abusar de esas acotaciones, pero si lo necesitamos, pues lo colocamos, porque eso es una indicación sobre ese diálogo. Eso generalmente se coloca debajo del nombre del personaje antes del diálogo o en una línea entre las líneas del diálogo. Entonces, esas acotaciones nos van a permitir a nosotros detallar un poco más lo que se quiere en esa acción, la intención que se quiere que demuestre ese actor. Que por qué no se debe, digamos, que abusar de esas acotaciones, porque también por lo general los directores dan libertad a la expresividad y a la emoción e incluso a la interpretación que le dé el actor a ese guión. Pero si en determinado momento una acción debe sí o sí plantearse como dice el director, pues es mejor colocar la acotación. Entonces, que si por ejemplo en una escena o en una acción el actor sí o sí tiene que mostrar muchísima expresividad, no sé, de miedo, que se estoy poniendo el ejemplo, que se tiene que ver supremamente asustado. Entonces, eso se coloca como acotación, porque se requiere que ese actor exagere un poco más esa emoción, ese sentimentalismo, porque pues así se quiere dentro de esa narrativa. ¿Listo? Bueno, las transiciones. Esas transiciones se van a poner a la derecha, ¿sí? Al final de la escena o en la mitad, si es necesario, si se requiere. Y pues esas indican cuando hay un corte o un fundido encadenado. Entonces, aquí nosotros hablaríamos, por ejemplo, de los fundidos a negro, los cambios de plano en la misma escena, etcétera. O pues otro tipo, precisamente
otro tipo precisamente de transiciones. Entonces, si nosotros no indicamos esas transiciones es porque pues simplemente no están. ¿Listo? Esas transiciones también se pueden llegar a profundizar un poco más en el guión técnico, pero en el momento en el que esas transiciones tengan alguna relevancia o tengan alguna influencia dentro de la narrativa, entonces se debe colocar en el guión literario. ¿Listo? O sea, en el caso de que tenga algún significado esa transición. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes pueden ver precisamente ese ejemplo de lo que les acabo de contar en torno a todos esos conceptos que pues hemos visto hasta ahora. Entonces, recuerden, en principio, volver como a hacer el resumen de todo lo que les conté ahorita con este ejemplo de la planilla. Entonces, la fuente, pues esta es la Courier New a tamaño 12. Entonces, acá ustedes pueden ver, como les comentaba, una página de guión es aproximadamente 1 minuto ya en rodaje. Entonces, aquí vemos precisamente en la parte superior lo que sería el encabezado, si es interior, exterior, cuál es la locación, si es día, si es noche. Ese vendría siendo el encabezado. Recuerden que va alineado a la izquierda en mayúsculas. Ya posteriormente nosotros abarcaríamos lo que es la acción, describe brevemente las acciones que van teniendo lugar en ese determinado momento. Entonces este va también alineado a la izquierda, pero esa ya va normalita. Eh, y pues básicamente es ese resumen de lo que sucede ahí. ¿Listo? Ya posteriormente, nosotros vamos a iniciar con lo que serían los diálogos. Recuerden que todo va escrito en presente. Si en algún momento hay una parte que vaya hacia el pasado, como por ejemplo un recuerdo, entonces se colocaría que es un flashback. Eso se colocaría como acotación, o se puede colocar finalizando la acción antes de iniciar con el diálogo, se puede colocar que es un flashback. ¿Listo? Eso así como recordación. Entonces, del diálogo, recuerden que ya va en centrado, ¿no? Va completamente centrado. Primero se coloca el personaje en mayúscula para que sepamos que eso no hace parte del diálogo, sino que es una indicación del personaje. Y se coloca el diálogo también centrado justo debajo del nombre del personaje. Después va otra vez la acción y nuevamente el personaje. Recordemos que acá la idea es que hay la primera opción, que volvamos a colocar el nombre del personaje, o que en lugar del nombre del personaje, seguida la acción intermedia, coloquemos el continúa, ¿no? El cont de que continúa Paco pues hablando, o ese personaje hablando. Nuevamente volvemos a la acción y acá podemos ver una acotación. Entonces miren que en este primer ejemplo no se coloca una acotación porque pues el personaje o pues el actor puede darle también una interpretación y una emocionalidad también a esta parte. Pero aquí ya se está colocando una acotación porque sí o sí el personaje tiene que dar esta sensación o este sentimiento en esta escena. Entonces, por ejemplo, que acá sí o sí tiene que estar apenado. Entonces, se coloca precisamente esa acotación. Y finalmente, acá ustedes pueden ver el corte A. Entonces, como les comentaba, cuando esa transición tiene alguna relevancia narrativa dentro de toda esta escena, se abarca el corte A. Entonces, dentro de las paréntesis, se coloca en mayúsculas el corte A, o ya sería, por ejemplo, fundido a negro, etcétera. ¿Listo? Eso como el ejemplo. Eso ustedes aquí en la plataforma lo tienen justamente pues en la semana 5 en la que vamos, tienen ustedes pues la presentación, la escaleta que vimos del cortometraje, el mismo cortometraje, encuentran el video si lo quieren volver a ver, y la plantilla justamente del guión literario para que pues la puedan descargar, la puedan ver, y pues ahí justamente sobre esa misma ustedes van a poder pues hacer, digamos que sus prácticas o pues en general modificar pues lo que sería este guión literario. Entonces, eso es básicamente ya todo mucho más profundizado en cuanto a las acciones y en cuanto a los diálogos precisamente de los personajes. ¿Listo? Entonces,
No sé si hasta este momento